Un saludo a todos los moteros. Gracias a ustedes, cada día somos más. Hoy, a pedido de los suscriptores, nos han preguntado cuál es la mejor manera de sacar la rueda trasera. Así que, hazlo tú mismo. Y comenzamos. Bueno chicos, para comenzar necesitamos una llave Allen número 12. La número 12 para sacar la del centro céntrica, de la base céntrica que están atrás. Pero antes vamos a comenzar por sacar la tapa para hacerlo más fácil. No es necesario, pero para que se pueda ver. Así tenemos una mejor vista. Así que lo primero que vamos a hacer es aflojar la cadena para que se nos haga más fácil. La zona céntrica. Los tornillos que van en la zona céntrica. Aflojamos los dos tornillos para poder aflojar la cadena del otro lado. Una vez que aflojamos los tornillos en la parte posterior de la esfera céntrica, ahora sí vamos a mover para que gire la cadena y se afloje, para así poder sacar el caucho mucho más fácil, se nos haga todo más fácil. Vean cómo rota. Y como tiene las copillas, ellas rotan simultáneamente, tanto como de este lado como de aquel lado, por las copillas. Una vez que tenemos la cadena floja, podemos aflojar lo que queramos. Ya la tenemos floja. Procedemos a apretar nuevamente, tanto de un lado como el otro. Para poder aflojar el tornillo central. Y apretamos lo del otro lado también. Ahora procedemos a aflojar el tornillo central. Podemos ver que este es el eje y hay un círculo donde hay una cupilla. También aflojamos el del otro lado. Sacamos los dos tornillos centrales. Para sacar la cupilla, con un tornillo tirafondo, lo introducimos
Miren cómo sale. Ya hemos sacado la cupilla. Aunque si tú le das golpe, ella va a salir sola. Si no tienes un tornillo, ella va a salir sola. Y después acordarte en meterla al final. Vamos a sacarla nuevamente. Ahí está la cupilla. Sacamos el del otro lado, que va aquí. Bueno, una vez que hayamos sacado todo, ahora lo que nos queda es golpear el eje, no importa de qué lado es, si es izquierdo o derecho. Lo importante es no estropear la rosca y que sea un tubo que puedas darle el golpe para empujar el eje. Una vez que haya salido la mitad, ya podemos elevar la moto. Hasta terminarlo de sacar. La alzamos un poco y ya hemos sacado el eje. Sacamos la cadena. Alzamos un poco. No hace falta sacar el caliper. Ya hemos sacado el rin trasero. No tuvimos que sacar el caliper, solo aflojar la cadena, sacar las cupillas, los tornillos, y es sumamente fácil este sistema excéntrico. No es tan complicado. Para que sepan, suscriptores, que lo pueden hacer ustedes mismos. Y si van a algún lugar de reparación de neumático, caucho, llanta y no saben ellos cómo desarmar, ya tienes la idea para hacerlo tú mismo. Ahora lo que vamos a hacer es instalarlo nuevamente. Lo que vamos a hacer es limpiar, lubricar el eje, porque a veces se queda pegado el eje. Este eje hay que lubricarlo. Vamos a lubricar las rolineras, hacer una limpieza y volvemos a instalar el rin trasero. Bueno, chicos, para volver a reinstalar el caucho, lo que vamos a hacer es lo siguiente: abrir el caliper con un destornillador. Abrimos el caliper, pusimos el caucho, lo guiamos hacia el caliper, lo inclinamos para que pueda pasar al caliper. Una vez que pasó,
Buscamos las cupillas del lado para que se haga más fácil, aunque ella después puede rotar. Ya una vez puesto dentro del caliper, lo que hay que hacer es levantarlo. Y ahí va entrando. Vamos dándole unos toques técnicos. Subimos un poco. Cuando llega hasta ahí, subimos un poco del lado derecho. Y ahí entró. De aquel lado. Buscamos el sentido de la cupilla. Si hay que girarlo, lo giramos un poco. Ahí vemos que está casi en el centro. Ahí está perfecto. Y eso es todo. La cupilla la ponemos con el hueco hacia afuera, porque ella es así. Pero la ponemos con el hueco hacia afuera. Así. Y lo metemos hacia el fondo. Y listo. Ponemos la cupilla del otro lado. Colocamos su tuerca. Colocamos la tuerca y apretamos. Ponemos la cadena. Ya puesta la cadena, ponemos su tuerca también. Y apretamos. Aflojamos atrás para tensar la cadena. Ahí vamos tensando por lo menos que tenga una holgura de 3 centímetros. Ahí se encuentra muy apretada. Hay que aflojar un poco
Y ahí tiene una holgura de 3 centímetros. Una vez que ya tensamos la cadena, 1,5 centímetros hacia arriba y 1,5 centímetros hacia abajo. Y así perfectamente está bien tensada la cadena. Apretamos bien los tornillos, que quede bien apretado, revisamos todo. Y bueno, chicos, espero que te haya servido para que lo puedas hacer tú mismo. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.